Gotas de Ópera. Esto es un podcast malpensante en alianza con Cineco Alternativo. Estamos escuchando a Mes Amis, una de las arias más famosas de La hija del regimiento, una ópera del italiano Gaetano Donizetti, estrenada el 11 de febrero de 1840. A Mes Amis en español quiere decir a mis amigos. Soy Laura Galindo M y les doy la bienvenida a Gotas de Ópera, el podcast malpensante. Hoy me acompañan Adam Sion, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Adam, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto estar otra vez aquí en esta mesa de trabajo. Y Luis Carlos Luque, tenor varias veces invitado por la orquesta y por supuesto a quien estábamos escuchando hace unos minutos. Luis Carlos. Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, La hija del regimiento cuenta la historia de Marie, una muchacha que queda huérfana y que es adoptada por el regimiento 21 del ejército francés. Hasta ahí la historia no suena tan interesante, pero es que luego Napoleón ocupa la frontera tirolesa y Marie se enamora de un muchacho tirolés que se llama Tonio. Ya se imaginarán ustedes el lío, porque es que eso es más o menos como tener un ejército de suegros que no lo quiere a uno, ¿no? Sí, es una situación muy difícil la que tiene ella con tantos jóvenes soldados que están pendientes, la están cuidando. Incluso vamos a ver que en el desarrollo de la ópera hacia el final inciden muchísimo en la solución de la trama. Entonces no es un amor libre, sino ni un amor con un solo papá que depende de la decisión que él tome, si sí o no, sino que tiene casi más de 20, 30 papás, todo un regimiento que decide por ella. Claro que sí, y este regimiento le dice, no, es que usted no se puede casar con Tonio porque es que Tonio es el enemigo y Tonio no es nadie y no queremos, y Tonio entonces dice, bueno, pero es que yo amo a esta muchacha, entonces me voy a volver soldado. ¿Es algo así? Correcto, sí. Este pobre joven tirolés tiene que hacer de todo, pasa por muchísimas aventuras para poder conquistar más que el amor de María, la aceptación del regimiento militar. Bueno, pero como en la ópera nunca hay dicha completa, a pesar de que él se enlista y todo, después sale una trama más encumbrada todavía, es que María es hija de una marquesa y la marquesa es ahora la que dice, no, pero es que este muchacho no es de grandes apellidos. Y entonces quiere casarlo con otro que sí tiene un título nobiliario, pero es un tipo supremamente tosco. Sí, entonces una situación también muy compleja para ella. Pero finalmente vuelve el regimiento y es el que la rescata a ella. Entonces el regimiento vuelve y decide justo en el momento cuando se va a producir el momento del matrimonio de ella con este noble, y el regimiento interviene para rescatarla y para que ella pueda tener un final feliz, una de las pocas óperas con final feliz. Claro, Tonio y Marie terminan juntos. Terminan juntos. Pues a pesar de cargar con tremendo drama, esta es, ya habíamos dicho, una ópera con final feliz, y esto se debe a que es una ópera cómica. ¿Cómica o bufa? ¿Es lo mismo? Pues depende, eso depende. Pero miremos qué nos dice el maestro Felipe Aguirre sobre la diferencia que puede haber. Bueno, tenemos entonces a Felipe Aguirre, director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, para que nos saque dudas. Sí es cierto que existen algunas diferencias entre ambos géneros, aunque tengan en común su elemento humorístico. Por un lado, la ópera bufa nace en el sur de Italia, en una ciudad como Nápoles, que fue también cuna de lo que se llamó el estilo representativo. Es decir, esa forma de canto hablado, o como llamaban ellos, recitar cantando. Por este motivo es un género que utiliza entre los números musicales, es decir, entre las partes cantadas, recitativos que están estructurados también con base al canto o acompañados musicalmente, por así decirlo. Esto es algo que no sucede con la ópera cómica, pues allí no hay recitativos cantados, sino solo diálogos entre las partes de arias. Este género, la ópera cómica, en cambio se origina en Francia y es una evolución de lo que se llamaba el vaudeville, un género teatral en el que predominaban sobre todo canciones breves muy conocidas, muy fáciles de seguir con el oído, y la danza. O sea que son cosas diferentes.
bufa y cómica son cosas diferentes. ¿Será por eso que había dos versiones entonces? Que tuvo que hacer dos versiones Donizetti cuando la estrenó, ¿no? Es probable, es una probabilidad y definitivamente es una oportunidad para ver un género de la ópera que muy poco se ve en Colombia en general en el repertorio. Estamos muy acostumbrados a la ópera dramática y el hecho de que tengamos un espacio para ver ópera cómica o una versión bufa también es una oportunidad muy especial. En lo personal yo prefiero estos dos géneros a la ópera dramática. Yo creo que uno tiene suficiente drama en la vida, ¿no? Sí. Luis Carlos, ¿qué prefiere? ¿Drama o ópera cómica? Bueno, es difícil porque por naturaleza los cantantes somos muy dramáticos. Pero también hay que ver de acuerdo a las características propias de la voz qué nos va mejor. Entonces a mí, por ejemplo, me va mejor la ópera cómica o bufa, más que la dramática. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la voz ahí? Cuéntame. Pues claro, es que es un tema muy complejo porque, por ejemplo, las voces dramáticas se especializan en otro tipo de repertorio, como Wagner, Puccini, Verdi, todos estos dramas donde todo el mundo acaba muerto al final. En cambio, pues en Donizetti, en Rossini, por ejemplo, la especialidad es la ópera cómica. Entonces, las voces más ligeras son como los atletas del canto, los fuegos pirotécnicos en el canto, en estos compositores. Y las voces más ligeras se especializan en eso. Pero también ahí hay una relación bien interesante como entre la música, el texto. Sí, los italianos y Donizetti hace parte de este grupo de italianos que lograron encontrar esa fórmula entre la relación de la lengua italiana y el uso de la parte melódica, y ese fue el gran éxito que tuvo la ópera italiana. Hubo otra nacionalidad que logró una relación similar y con gran éxito, que fueron los alemanes, y Mozart fue uno de los que más trabajó y después otros compositores alemanes, pero si uno mira a otras nacionalidades les costaba. Entonces los franceses tuvieron que buscar una relación más por el lado de la ópera cómica, pero la ópera dramática en el caso francés era un poco más difícil. A los ingleses les costó más, tuvo que esperar todavía más hacia el principio del siglo XX para poder desarrollar su propio estado de comodidad en esa relación entre el texto, la melódica y lo que les daba la lengua. Pero en el caso de Donizetti, Verdi, pues crearon todo el boom y el siglo de oro como tal de la ópera, porque encontraron esa fórmula y se prestó esas condiciones y se reunieron esas condiciones para que eso pudiera ser así. El famosísimo bel canto. El famosísimo bel canto. Ya habíamos hecho un spoiler al comienzo, cuando sonó A mis amigos, y habíamos dicho que es una de las áreas más importantes de esta ópera, de La hija del regimiento, y de la ópera en general. Está escrita para tenor, y la canta Tonio cuando se vuelve soldado y descubre que ahora sí se puede casar con Marie. Es conocida también como el área de los 9 do de pecho, lo que se supone terriblemente difícil para cualquier tenor, porque son notas supremamente agudas, ¿no? Es un reto vocal para los tenores. Se conoce como el Monte Everest de los tenores y fue un área que hizo muy famoso, que lanzó al estrellato al gran maestro italiano Luciano Pavarotti por su nivel de dificultad, porque no solamente te tienes que preocupar por un solo do, sino por 9, que realmente es un reto. Luis Carlos, si podemos oír uno de esos dos a ver cómo suena. Bueno, podemos escucharlo. ¿Y esa es de las notas más altas del registro del tenor? Correcto. Podríamos decir que es la nota tope para el tenor dentro del repertorio. Sin embargo, de ahí para arriba también podemos explorar en algunas rarezas, en algunas áreas. Pero básicamente el do es la nota como más aguda que se utiliza en el registro del tenor. Y eso 9 veces. Y son 9 veces, y la última es muy larga hasta que el cantante se ponga morado y se gane su aplauso. Pero miren que yo me sé una historia que leí alguna vez, y es que Donizetti era más benevolente de lo que uno cree con sus cantantes, y la indicación no era precisamente este do de pecho, sino decía que emita la nota más aguda que pueda en voz de cabeza.
sino que los primeros tenores que comenzaron a cantar, entre esos Luciano Pavarotti, decidió mandar un do y entonces como que puso la vara alta y ahora eso se quedó en que es el do de pecho y nadie quiere cantarla sin darle la altura a Pavarotti y botar la nota que es. Luis Carlos aquí ha sido muy modesto porque resulta que el maestro puede llegar hasta el fa, o sea, todavía tiene un registro de 4 notas más arriba. Entonces, no sé, sería fenomenal que la audiencia pudiera escuchar cómo es que se llega hasta el fa. Ay, Dios, ¿por qué le dije eso? Bueno, realmente es un caso extremo, son notas muy altas que podemos encontrar, que yo recuerde, en el área de Arturo, de los Puritanos de Bellini. Ajá. Es un fa sobreagudo, casi nunca se hace, ni siquiera en el Met. Los grandes cantantes hacen una variación del área porque realmente es una nota muy alta. ¿Realmente quieres escucharla? Este año el Teatro Metropolitano de Nueva York trae una versión de La hija del regimiento que pinta bastante bien. Por un lado tiene a Javier Camarena en el papel de Tonio, que es un tenor mexicano que ya ha hecho varias veces este papel y al parecer alcanza a dar los 9 de pecho con una facilidad impresionante. Y por el otro lado tiene a Priti Yende, una soprano sudafricana que en el 2017 fue elegida como soprano revelación por la crítica alemana. No voy a señalar lo obvio, pero es que la proeza se cuenta sola, ¿no? Así que este es un gran plan y esta ópera hay que verla. Sí, además que es la oportunidad de ver un maestro que ya hemos visto en vivo acá en Colombia, el maestro Camarena. Ya lo hemos tenido la oportunidad de verlo cantar en vivo, entonces verlo ahora en su papel en el Metropolitan, pues vale toda la pena. Realmente es una gran voz, es una voz histórica, no demerita definitivamente. Hay una versión muy buena de Juan Diego Flores y Natalie Dessé, pero pues esta nueva versión con Javier Camarena y Priti Yende va a ser fabulosa. Claro que sí. Estuvo con ustedes Laura Galindo M y hoy me acompañaron Adam Sion y Luis Carlos Luque.